Regresamos a Sin Filtro. Los mensajes de los internautas llegan a este foro para enriquecer la discusión de la noche. Hoy estamos hablando de las prácticas de la vieja política y lo que parece que FCN pues ya cayó también en esas mismas prácticas. Esto es lo que dicen los internautas. El usuario dice: vieja política, se aprovecharon de la situación del país y poder llegar al poder. Seguimos en lo mismo. Este es un mensaje que nos envían. Vamos al siguiente mensaje de Jorge Masaya. Dice: somos muy pocos para esta gran confabulación de corruptores. Numeral SF, vieja política. Y uno más antes de seguir con esta discusión y análisis. Dice: vieja política, estábamos en que no era ni corrupto ni ladrón. Y volvemos a ese tema que mencionaba Gabriela. Obviamente estos movimientos tristemente se ven muy comunes en el Parlamento. En la legislación pasada vimos también el transfugismo. También hace un par de meses se movieron más de 50 diputados. La diferencia aquí es que FCN y su abanderado Jimmy Morales prometió que no iba a recibir a tránsfugas, que iba a marcar la diferencia, que iba a hacer la diferencia con una bancada de 11 diputados. ¿Por qué cambiar de estrategia? ¿O es que solo así se puede mandar en el Congreso de la República, Gaby? Yo creo que hay un problema y un miedo de gobernabilidad, Ben, que es importante recalcar, ¿verdad? El Ejecutivo no puede o tendría muchas trabas para gobernar si no tiene un Congreso que lo apoye. Y yo creo que esa la apuesta del FCN en intentar mantener una relación posible de política entre digamos, el Congreso y el Ejecutivo. Pero yo sí quisiera recuperar una de las preguntas que se hace en Twitter de si alguien sensato alguna vez creyó en Jimmy Morales, y yo creo que la respuesta es sí. Muchos guatemaltecos creyeron en Jimmy Morales y creyeron que era la posibilidad de renovar una política con alguien que han visto mucho tiempo en la televisión, con alguien que no viene de la política tradicional, y lo que nos muestra es precisamente que más allá del candidato que está en la publicidad electoral, que no es una campaña electoral en Guatemala como de altura en otros países, hay que ponerle más atención a los partidos políticos, ¿verdad? Yo recupero lo que dice Fernando, es importantísimo encontrar el corazón del problema, si no vamos a seguir hablando de las superficialidades, de la punta del iceberg, pero nunca de lo latente, y lo latente aquí son los partidos políticos. Ahora, al inicio la estrategia del oficialismo era: somos pocos, no negociamos con ustedes porque son la vieja política y nos vamos. Lo vimos en la transición para el presupuesto, lo vimos en el momento de la repartición de comisiones y de la junta directiva, pero al parecer ellos no esperaban que se aprobaran reformas a la ley orgánica del legislativo, y esto cambia la dinámica de ejecutivo bueno y Congreso malo. ¿Qué está pasando, Fernando? Mira, yo creo hay una idea que han dado dando vueltas desde hace algún tiempo. Hay que recordar que Jimmy Morales era, por decirlo de una forma elegante, un invitado a FCN Nación. Entonces él podía tener un discurso, él podía decir: ahora somos limpios, somos nuevos, no vamos a tener esto. Pero lo que FCN Nación representa es algo muy viejo, es una vieja política, son unos intereses arraigados muy claros. Entonces estos intereses nunca dijeron nada en contra de Jimmy porque él les estaba ayudando a llegar hacia donde iban. Pero ya una vez que asume el poder Jimmy Morales, te das cuenta, los guatemaltecos podemos ver que hay un divorcio entre el Congreso y el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo, que eran dos personas que habían llegado invitados porque no tenían candidatos a la presidencia, y formaron un gabinete que no está del todo representado el FCN Nación. Se dividieron los seguidores, los Jimmy Livers, al organismo ejecutivo, y FCN Nación al Congreso, quienes tratan de tener un proceso a largo plazo, pero con estas acciones lo que están haciendo es reduciendo su periodo de vida. Entonces yo acá lo que veo es una tendencia clara de la división entre estos dos, aunque sí debo de rescatar que los dos cometen los mismos errores.
Tantas cosas que dijo Jimmy Morales, ya tenemos, primero, ni corrupto ni ladrón, ya tuvo que sacar a la primera persona de su gabinete porque tenía cuentas pendientes con el Estado, iba a ser transparente, no nos ha dicho quién va a pagar los costos del hospedaje en Adriática, habló también acerca de su estado patrimonial, no basta con decir que tiene 8 millones, debe decir cómo están desglosados, porque si no nos podemos preguntar, tal vez eso es lo que él espera tener cuando él salga. Ahora, hace algunos segundos en redes sociales FCN publica un comunicado en donde pues explican que esta suma de diputados se deben a que los parlamentarios meditaron y se unen al esfuerzo de nación del partido oficial. Guatemala, sí, no me gusta decir mucho esto porque suena a eslogan, pero Guatemala cambió. ¿Se va a creer este tipo de explicaciones en comunicados la ciudadanía, la sociedad que sale a protestar a las plazas? Solo vamos al sondeo y me responden, por favor. Vamos al sondeo, el resultado final nos dice producción, ¿lo tenemos? Tránsfugas, dice recurrir a tránsfugas, 11% nos mantenemos. Oposición en minoría, 14%, opina que debería hacer eso FCN. Y buscar apoyo, 75%. A eso vamos. Conclusiones y con esta última pregunta que les hacía. Gabriela. Yo creo, Ben, que las demandas de la plaza no se le pueden dejar en manos de los políticos que hacen vieja política. Para mí esa es la gran conclusión y el gran aprendizaje que debiéramos de hacer de cara a construir procesos y vehículos políticos que nos permitan hacer nueva política para las nuevas elecciones en 4 años. No pensemos en tan corto plazo, comencemos a pensar un poco más allá. Las demandas de la plaza tienen que ser las demandas de la ciudadanía. No se puede ser tan ingenuo y pensar que los políticos que han estado 20 años en el Congreso, aún con muchas y buenas intenciones, como las puede tener el presidente hoy del organismo legislativo, no tengan intereses detrás. No podemos soltar las demandas que tuvimos en la plaza. Esas son demandas de la ciudadanía y eso va a permitir, en la medida de lo posible, empoderar un sujeto colectivo e histórico que se sienta apropiado de la política que se hace día a día en Guatemala. ¿Conclusiones, Fernando? Bueno, completamente de acuerdo con Gabriela. Yo también rescato la idea de no debieron haber elecciones, ven. No teníamos un candidato con una propuesta de gobierno y no teníamos un partido con una agenda legislativa. Para evitar lo que estamos viendo hoy día, que a 21 días de gobierno se desbarate el Congreso, se desbarate la presidencia de la República, debimos haber pasado primero por un proceso de reformas y luego hacer elecciones. Entonces, para mí la conclusión más importante es, debemos luchar los guatemaltecos porque hay una reforma al sistema de partidos políticos y al sistema electoral. Mientras estas reformas no se den, vamos a tener siempre más de lo mismo. Van a seguir llegando los mismos candidatos que compran sus plazas, que no representan la voluntad del pueblo, que no representan a los ciudadanos. Entonces, urge reformar la ley electoral y de partidos políticos para que las nuevas expresiones puedan surgir. Mientras eso no suceda, seguiremos con la vieja política. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias, Fernando. También Gabriela por este análisis y a usted gracias por su sintonía aquí a este espacio de Sin Filtro, el lugar en donde, bueno, la ciudadanía, usted, el televidente, saca sus propias conclusiones. Tenga muy feliz noche, nos vemos el próximo lunes.